Me han hecho muchas preguntas. ¿Por qué ha elegido el sexo como tema de sus discursos? Yo quería hablar de la verdad, pero para hablar sobre la verdad, en primer lugar hay que destruir las mentiras que se han aceptado como verdades. A menos que se arranquen de raíz esas mentiras, no podrá avanzarse ni un solo paso hacia la verdad. Me pidieron que hablase sobre el amor en la primera reunión de Bombay, pero pienso que mientras mantengamos ideas erróneas sobre el sexo, no se puede comprender nada sobre el amor. Mientras se mantengan creencias erróneas sobre el sexo, cuanto hablemos sobre él será incompleto, falso. Por eso dije unas cuantas cosas sobre el sexo en esa reunión, que la energía sexual transformada es lo que se convierte en amor. Un hombre compra estiércol y lo amontona en la calle, frente a su casa, y a la gente le molesta el mal olor. Pero otro hombre extiende el mismo estiércol en su jardín y planta semillas. Las semillas germinan y se convierten en plantas, de las plantas brotan flores y su agradable perfume se extiende por todo el barrio. A los transeúntes les encanta, y las plantas se mecen al son de la música. Quizá no os hayáis parado a pensarlo, pero el mal olor del estiércol se ha transformado en el perfume de la flor. Un olor repugnante puede transformarse en un dulce perfume, como la energía sexual puede transformarse en amor. Pero ¿cómo puede una persona que vuelve la espalda a la energía sexual transformarla en amor? ¿Cómo puede una persona enemiga del sexo depurar esa energía? Por tanto, hay que comprender el sexo, y hay que transformar la energía sexual. Cuando acabé la charla y bajé del estrado aquel día, me sorprendí al ver que habían desaparecido todos los dirigentes y personajes públicos que habían estado en el estrado. No vi ni a uno de ellos al cruzar el pasillo cuando me dirigía hacia la puerta. Ni uno solo de los organizadores estaba allí para darme las gracias. Todos habían huido del estrado. La de los dirigentes es una especie muy débil. Salen corriendo antes que sus seguidores. Pero varias personas con valor subieron al estrado, chicos, chicas, jóvenes y viejos. Todos dijeron, nos ha contado cosas de las que nadie nos había hablado. Nos ha abierto los ojos, nos sentimos iluminados. Pensé que sería conveniente profundizar en este tema, y por eso lo elegí para las siguientes charlas. Una de las razones para terminar la historia que había quedado inconclusa en la primera reunión es que me lo pidieron. Y me lo pidieron unas personas que están intentando sinceramente comprender la vida. Quieren que diga cuánto tengo que decir. Esa es una de las razones. La segunda razón es que quienes habían bajado a toda prisa del estrado empezaron a propagar el rumor de que yo había proferido tales blasfemias que la religión sería destruida, que lo que yo había dicho haría irreligioso a todo el mundo. Y pensé que esos rumores merecían una respuesta, una aclaración práctica que demostrara que la gente no se vuelve irreligiosa por comprender el sexo. Por el contrario, las personas son irreligiosas porque hasta ahora no han comprendido el sexo. La ignorancia puede derivar en la irreligiosidad. El conocimiento, nunca. Y si el conocimiento puede provocar la irreligiosidad, aún así afirmo que es preferible el conocimiento que lleva a la irreligiosidad que la ignorancia que lleva a la religiosidad. Porque cuando la ignorancia lleva a la religiosidad, esa religión no vale nada. Es una religión basada en la ignorancia. La religión solo puede ser verdadera si se basa en el conocimiento, y yo no veo que el conocimiento sea dañino para nadie. Lo dañino es la oscuridad, la ignorancia. Si la humanidad se ha degradado, si se ha pervertido y ha enloquecido por el sexo, la responsabilidad no es de quienes han reflexionado y meditado sobre el sexo. No es responsabilidad de quienes han profundizado en el conocimiento del sexo, sino de los moralistas, de los pseudo-religiosos, los santos y el clero, que llevan milenios intentando mantener a la gente en la ignorancia en cuanto al sexo. La humanidad podría haberse liberado de la sexualidad hace mucho tiempo, pero no ha sido así gracias a los que han intentado mantener la ignorancia sobre el sexo. Pensé que si un pequeño rayo de verdad había despertado tal inquietud, sería conveniente hablar sobre el espectro completo, aclarar si el conocimiento contribuye a que una persona sea religiosa o irreligiosa. Esa es la razón por la que elegí este tema. De no haber sido así, no se me habría ocurrido elegir este tema. Aún más, quizá no habría hablado sobre ello. Si tenéis intención de dar las gracias, no me las deis a mí, sino a quienes concertaron esa primera reunión. Ellos me impulsaron a elegir este tema, yo no tuve nada que ver.
Sí, como dice, es la energía sexual lo que se transforma en amor. ¿Quiere decir que el amor de una mujer hacia su hijo también es energía sexual? Ya me han hecho preguntas parecidas varias veces. Os ayudará a comprender lo siguiente. Si me habéis prestado atención, recordaréis que he dicho que existen grandes profundidades en la experiencia del sexo, profundidades a las que normalmente no se accede. Existen 3 niveles en la experiencia sexual, y me gustaría hablar sobre ellos. Un nivel del sexo es físico, totalmente fisiológico. Un hombre va con una prostituta, por ejemplo. La experiencia que vive no puede ser más profunda que lo puramente físico. Una prostituta puede vender su cuerpo pero no puede vender su alma, y naturalmente, no hay forma de vender el alma. Una persona viola a otra. En una violación, no se puede obtener ni el corazón ni el alma de la persona violada. Solo tiene lugar en el nivel físico. No hay forma de violar el alma. Nunca la ha habido ni la habrá. La experiencia en la violación también es puramente física. La experiencia primaria del sexo nunca llega más allá del nivel físico, y quienes se quedan ahí jamás llegan a la experiencia del sexo, no pueden conocer las profundidades de las que he hablado. Y la mayoría de las personas se han quedado en el nivel físico. En este sentido tiene gran importancia saber que en los países en los que se dan matrimonios concertados, sin amor, el sexo se estanca en el nivel físico. Puede darse el matrimonio de 2 cuerpos, pero no de 2 almas. Entre 2 almas solo existe el amor, y por eso, si el matrimonio es el resultado del amor, adquiere un significado más profundo. Pero si se trata de un matrimonio concertado, el resultado de los cálculos de astrólogos y sacerdotes, o de un matrimonio basado en consideraciones de casta, credo o dinero, jamás llegará a un nivel más profundo que el físico. Pero esos matrimonios tienen una ventaja, que el cuerpo es más estable que la mente, y por eso, en las sociedades en las que el cuerpo constituye el fundamento del matrimonio, los matrimonios son más estables. Pueden durar toda la vida. El cuerpo es más estable, y los cambios se introducen en él muy poco a poco, casi imperceptiblemente. El cuerpo existe en el nivel de la materia. Las sociedades que consideraban necesario dar estabilidad a la institución del matrimonio, para mantener la monogamia, para no permitir ninguna posibilidad de cambio, tuvieron que prescindir del amor, porque el amor surge del corazón, y el corazón es inestable. Los divorcios son inevitables en las sociedades en las que los matrimonios se basan en el amor. Los matrimonios serán poco sólidos. No puede haber matrimonios estables en esas sociedades porque el amor, el corazón, es voluble. El cuerpo, estable, inerte. Si hay una piedra en vuestro jardín, por la noche estará en el mismo sitio en el que estaba por la mañana. Pero una flor se abre por la mañana y por la tarde se inclina hacia la tierra. La flor es un ser vivo, que nace, vive y muere. La piedra es un objeto inanimado. Por la noche seguirá lo mismo que por la mañana. La piedra es duradera y fiable. Un matrimonio concertado es como una piedra. Un matrimonio basado en el nivel físico traerá estabilidad. Favorecerá los intereses de la sociedad, pero irá en detrimento del individuo, porque la estabilidad se ha producido en el nivel físico y se ha evitado el amor. Esa es la razón por la que en tales matrimonios el sexo entre marido y mujer jamás puede alcanzar terrenos más profundos, jamás superará el nivel físico. Se convierte en una rutina mecánica. La vida sexual de esas personas se hace mecánica, repiten sin cesar la misma experiencia, que se hace aburrida, sin vida. Nunca llegan a un nivel más profundo. No existe una diferencia fundamental entre ir con una prostituta y vivir un matrimonio que no ha surgido del amor, o muy poca. Se compra a una prostituta por una noche, y se adquiere una esposa para toda la vida. La diferencia no es tan grande. Donde no hay amor, existe la compra, tanto si se alquila a una mujer para una noche o se toman disposiciones para toda una vida. Naturalmente, con la convivencia cotidiana se establece una especie de relación, y se lo toman como amor. No es amor. El amor es algo completamente distinto. Como estos matrimonios existen en el nivel corporal, la relación nunca traspasa lo físico. Ninguno de los manuales escritos sobre el sexo, desde Vajrayana y sus Kama Sutras hasta el día de hoy, han traspasado el nivel físico. El segundo nivel es psicológico. De la mente, del corazón. Para las parejas que se enamoran y se casan, la experiencia del sexo no supera el nivel físico.
El sexo se encuentra en el nivel del corazón, llega a las profundidades de lo psicológico. Pero debido a lo repetitivo de la experiencia, también revierte en el nivel físico al cabo del tiempo y se hace mecánico. La institución del matrimonio que se ha desarrollado en Occidente durante los últimos 200 años lleva el sexo hasta el nivel psicológico, y por eso las sociedades occidentales están sumidas en el caos. La razón es que no podemos fiarnos de la mente. La mente hoy desea una cosa y mañana otra. Quiere una cosa por la mañana y otra por la noche. Lo que piensa ahora será completamente distinto de lo que pensaba hace unos momentos. Quizá hayáis oído que Lord Byron, hasta que se casó, mantuvo relaciones íntimas con unas 60 o 70 mujeres. Pero incluso cuando salía de la iglesia, tras la boda, del brazo de su flamante esposa, las campanas aún repicaban, los candelabros estaban encendidos, los amigos que habían asistido a la ceremonia aún presentes, vio a una hermosa mujer que pasaba por allí. Su belleza le dejó boquiabierto, y durante unos momentos se olvidó de su esposa. Olvidó que acababa de casarse. Pero debía de ser un hombre muy honrado, porque en cuanto subió al carruaje con su mujer le dijo: ¿te has dado cuenta? Me acaba de pasar algo curioso. Hasta ayer, antes de que estuviéramos casados, me preocupaba si podría conseguirte. Eras la única mujer que tenía en la cabeza, pero ahora que estoy casado contigo, acabo de ver a una mujer guapa por la carretera mientras bajábamos la escalera de la iglesia y me he olvidado de ti unos momentos. Mi mente empezó a perseguir a esa mujer, y se me pasó una idea por la cabeza. Quiero poseer a esa mujer! Exclamación de cierre. La mente es tan veleidosa. Y por eso, quienes deseaban que las sociedades fueran más ordenadas y estables no han permitido que el sexo llegue al nivel psicológico, y han hecho esfuerzos para detenerlo en el nivel físico. Han dicho: decidíos por el matrimonio, no por el amor. Si el amor surge del matrimonio, bien. Si no, que las cosas sigan su curso. Se puede dar la estabilidad en el nivel físico. En el psicológico, resulta muy difícil. Pero la experiencia del sexo es más profunda en el nivel psicológico, y por tanto, la experiencia del sexo en Occidente ha sido más profunda que en Oriente. Todo cuanto han escrito sobre el sexo los psicólogos occidentales, desde Freud hasta Jung, está relacionado con este nivel psicológico del sexo. Pero el sexo del que yo estoy hablando, se encuentra en un tercer nivel, que hasta ahora no ha surgido ni en Oriente ni en Occidente. Ese tercer nivel del sexo es el nivel espiritual. Existe una especie de estabilidad en el nivel físico porque el cuerpo es material. También existe cierta estabilidad en el nivel espiritual, sencillamente porque en el nivel del espíritu no se producen cambios. Allí todo está en calma, todo es eterno. Entre estos niveles existe otro, el de la mente, donde sí existe el cambio. La mente es inestable, voluble, y cambia rápidamente. La vivencia del sexo en Occidente se centra en este segundo nivel, y por eso se deshacen los matrimonios y se desintegran las familias. Los matrimonios y las familias que surgen de un encuentro en el nivel psicológico no pueden ser estables. Según la media, el divorcio se produce unos 2 años después del matrimonio, pero también puede darse cada 2 horas. La mente puede cambiar incluso en el transcurso de 1 hora. La sociedad occidental está sumida en el caos. En comparación, la sociedad oriental ha sido estable, pero Oriente no puede tener las experiencias más profundas del sexo. Existe otro tipo de estabilidad, otra etapa, el nivel espiritual. Un esposo y una esposa, un hombre y una mujer que puedan unirse incluso una sola vez en el nivel espiritual, sentirán que se han hecho uno para infinitas vidas venideras. Ahí no se producen cambios. Lo que se necesita es la estabilidad de ese nivel. Lo que se necesita es la experiencia de ese nivel. La experiencia a la que me refiero, el sexo al que me refiero, es el sexo espiritual. Quiero dar un sentido espiritual al sexo. Y si comprendéis lo que digo, os daréis cuenta de que el amor de la madre hacia su hijo también forma parte del sexo espiritual. Quizá penséis que es absurdo. ¿Qué relación sexual puede existir entre una madre y su hijo? Como ya he dicho, un hombre y una mujer, un esposo y una esposa se encuentran unos momentos y también sus almas se hacen una sola en esos momentos, la dicha que experimentan en esos breves momentos es lo que los vincula. Pero ¿os habéis parado a pensar que el niño permanece en el seno materno durante 9 meses?
Y durante ese tiempo, su existencia se hace una con la de la madre. El marido se une con su mujer unos momentos, y el niño es uno con la madre durante 9 meses. Por eso, la intimidad de una mujer con su hijo no se puede dar ni siquiera con su marido. El marido se encuentra con ella unos momentos en el nivel existencial, donde reside el ser, y después se separan. Se aproximan unos momentos y después vuelve la distancia de kilómetros. Pero el niño en el seno materno respira lo mismo que la madre, su corazón late a través del corazón de la madre. El niño es uno con la sangre y la vida de la madre. Aún no tiene una existencia individual, todavía forma parte de la madre. Esa es la razón por la que ninguna mujer se siente plenamente satisfecha hasta que es madre. Ningún hombre puede satisfacer a una mujer tanto como un hijo. Ningún esposo puede ofrecerle a su esposa el profundo gozo que le proporciona el hijo. Una mujer no se siente completa hasta que es madre. Su esplendor y su belleza solo se manifiestan plenamente cuando es madre. La relación del ser de una mujer con el ser de su hijo es muy profunda. Y también es esa la razón, no lo olvidéis, por la que en cuanto una mujer es madre empieza a disminuir su interés por el sexo. ¿No os habéis fijado en eso? Ha probado una bebida más profunda, la maternidad. Ya no siente tanta pasión por el sexo. Ha coexistido durante 9 meses con un nuevo ser, un ser palpitante. Después, tiene poco interés por el sexo. Muchas veces, al marido le desconcierta la apatía de su mujer, porque el hecho de ser padre no conlleva ningún cambio, pero ser madre supone una transformación básica en la mujer. La paternidad no supone una relación tan profunda. El padre no posee un sentido tan arraigado de unidad con la nueva vida que ha surgido. La paternidad es simplemente una institución social. Podrían nacer niños sin la institución de la paternidad. Pero la maternidad supone una relación profundamente íntima con la madre, y después ella se siente satisfecha con esa nueva dignidad espiritual que la llena tras el nacimiento de un hijo. Si contemplamos a una mujer que ha sido madre y a otra que no lo ha sido, veremos la diferencia en la expresión radiante, llena de energía, en la diferencia de las dos personalidades. En una mujer que ha sido madre veremos un destello, una calma, como la calma del río que ha llegado a la llanura. En la mujer que aún no ha sido madre vemos una especie de aceleración, como la del río que se precipita montaña abajo, rugiendo como una catarata, todo ruido y velocidad. Pero cuando es madre, una mujer adquiere una calma y una serenidad profundas. Por lo tanto, también quiero aclarar que esa es la razón por la que las mujeres apasionadas por el sexo, algo muy corriente en el mundo occidental de hoy en día, no quieren ser madres, porque tras la maternidad, la atracción de la mujer hacia el sexo disminuye súbitamente. En la actualidad, la mujer occidental se niega a ser madre porque sabe que en cuanto tenga un hijo perderá interés por el sexo. Mantiene su interés por el sexo negándose a ser madre. Los gobiernos de muchos países occidentales están preocupados por esta situación. Si continúa esta tendencia, ¿qué ocurrirá con su población? En Oriente hay preocupación por el aumento de la población, pero en algunos países de Occidente temen la baja natalidad. ¿Qué se puede hacer si tantas mujeres deciden no ser madres porque saben que dejará de interesarles el sexo? No se puede iniciar una acción legal. Hasta cierto punto, la ley puede imponer un programa de control de la natalidad, pero ninguna ley puede obligar a las mujeres a que tengan hijos. Este problema de los países occidentales es más complicado que el problema de la explosión demográfica de India. Se puede imponer un tope al crecimiento de la población mediante unas leyes, pero ningún gobierno puede imponer el aumento de la población. No se puede obligar a nadie a tener hijos. Durante los próximos 2 siglos, este problema adquirirá enormes proporciones en Occidente. Y la creciente población de los países de Oriente puede hacer que estos acaben dominando el mundo. La mano de obra de Occidente continuará decreciendo. Tendrán que convencer a las mujeres de que sigan teniendo hijos. Algunos psicólogos incluso han empezado a defender el matrimonio entre niños, porque si no, se correrán riesgos, o eso dicen. A una mujer que ya está en la edad madura no le interesa ser madre, prefiere disfrutar del sexo. De modo que si se las casa de jóvenes, serán madres antes de que se les ocurran otras cosas. Esta es otra de las razones para que haya matrimonios entre niños en Oriente.
Allí se sabe que cuanto más madura es una niña más comprensión adquiere, y que cuanto más prueba el sexo menos quiere ser madre, a pesar de que no tiene ni idea de lo que puede obtener al ser madre, porque solo puede darse cuenta una vez que ha sido madre. No hay forma de saberlo de antemano. ¿Por qué se siente tan gratificada una mujer tras haber sido madre? Porque ha experimentado el sexo en el nivel espiritual con su hijo, y por eso existe una intimidad tan intensa entre madre e hijo. Una mujer dará la vida por su hijo, y no puede ni siquiera concebir quitársela a él. Una mujer puede matar a su marido, ocurre con frecuencia, e incluso si no llega a hacerlo, crea las circunstancias que equivalen a lo mismo. Pero con su hijo, ni se le pasa por la cabeza semejante cosa. Esa relación es demasiado profunda. Pero cuando la relación con su marido se desarrolla hasta tal profundidad, el marido se le aparece como un hijo, no como un marido. Hay muchos hombres y mujeres presentes en esta reunión. Me gustaría preguntarles a los hombres si, en los momentos en que han sido más amantes con sus esposas, no han actuado como un niño con su madre. ¿Sabéis por qué las manos de un hombre se sienten inconscientemente atraídas hacia el pecho de una mujer? Son las manos de un niño pequeño tratando de alcanzar los pechos de su madre. En cuanto un hombre desborda amor por una mujer, sus manos se dirigen automáticamente hacia su pecho. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre los pechos y el sexo? El sexo no tiene ninguna relación con los pechos. Los pechos tienen relación y asociación entre el niño y la madre. Desde su más tierna infancia al niño le han hecho consciente de su vínculo con el pecho, con el cordón umbilical. Por eso, cuando un hombre desborda amor, se transforma en hijo. ¿Y a dónde van las manos de la mujer? A la cabeza del hombre, para acariciarle el pelo. Es el recuerdo del hijo. Está acariciando el pelo de su hijo. Esa es la razón por la que, si el amor florece en el nivel espiritual, el marido acaba por transformarse en hijo. Y el marido debe transformarse en hijo, pues solo entonces se experimenta el sexo en el tercer nivel, el nivel espiritual. Existe una relación en este nivel, pero la desconocemos. La relación de marido y mujer no es sino una preparación, no la culminación. Se trata del inicio del viaje, no del final. Y como es un viaje, marido y mujer se encuentran siempre en conflicto. Un viaje siempre supone disputas. Únicamente se logra la paz al llegar al destino. Marido y mujer nunca pueden estar en paz, porque esa relación solo representa la mitad del viaje, en el que la mayoría de las personas perecen, sin llegar al objetivo. Y por este motivo, entre marido y mujer siempre hay conflictos, disputas cotidianas con la persona amada. Por desgracia, ni el marido ni la mujer comprenden la verdadera causa de esa tensión y esos conflictos. Los dos piensan que se han equivocado al elegir su pareja. El marido piensa que todo habría ido mejor de haberse casado con otra, y la mujer que probablemente todo habría ido bien de haberse casado con otro hombre. Tal es la experiencia de todas las parejas en el mundo, pero si se nos ofreciera la posibilidad de cambiar de pareja, la situación no cambiaría. Pasaría lo mismo que cuando se lleva un ataúd al cementerio y hay que pasarlo de unos hombros a otros. Se siente alivio unos momentos, pero después el ataúd resulta igual de pesado. La experiencia en Occidente, donde hay un porcentaje galopante de divorcios, demuestra que la nueva esposa acaba siendo como la anterior, y lo mismo ocurre con el nuevo marido al cabo de un par de semanas. No hay que buscar la razón en la superficie, sino en algo más profundo. La causa no tiene nada que ver con una mujer o un hombre concretos, sino con que la relación entre un hombre y una mujer, entre esposo y esposa, es un viaje, un proceso, no el destino final. Al destino final solo se llegará cuando la mujer sea madre y el hombre vuelva a ser hijo. Por eso, lo que os digo es que la relación entre madre e hijo es la del sexo espiritual. Y el día en que nace la relación del sexo espiritual entre una mujer y un hombre, entre esposa y esposo, vuelve a establecerse la relación entre madre e hijo. Una vez forjada, se experimenta lo que yo denomino satisfacción, y de esa satisfacción surge el celibato. De modo que no penséis que no existe el sexo en la relación entre madre e hijo. Existe un sexo espiritual. Y para decirlo correctamente, solo se puede llamar amor al sexo espiritual. Es amor. En el momento en que el sexo se hace espiritual se transforma en amor. No podemos aceptarle como autoridad en materia de sexo. Hemos venido a que nos hablara de Dios, y se ha puesto a hablar de sexo.
Hemos venido aquí para que nos hable de Dios, así que por favor, háblenos de Dios. Quizá no os deis cuenta de que es inútil preguntar sobre Dios a alguien que no consideráis ni siquiera una autoridad en materia de sexo. ¿Preguntaríais a alguien por el último peldaño de la escalera si ni siquiera sabe nada del primero? Si lo que tengo que decir sobre el sexo os parece inaceptable, tampoco deberíais preguntarme nada sobre Dios. Así son las cosas. Si no soy digno de hablar sobre el primer paso, ¿cómo voy a poder hablar del último? Pero existe una razón profunda tras esa pregunta. La razón es que, hasta ahora, se ha considerado enemigos a Dios y el sexo. Hasta ahora, nos han enseñado que quienes buscan lo trascendental no tienen nada que ver con el sexo, y que quienes inician un viaje hacia el sexo no tienen nada que ver con la espiritualidad y Dios. Ambas ideas son absurdas. También existe el viaje hacia lo divino a través del sexo. La tremenda atracción hacia el sexo no es sino la búsqueda de lo trascendente, y por eso el sexo nunca llega a satisfacer. Nunca sentimos que la satisfacción llegue por medio del sexo. Esa sensación no surge salvo al alcanzar lo divino. Y quienes buscan a Dios oponiéndose al sexo en realidad no buscan a Dios. Esta actitud es un simple escapismo en nombre de la espiritualidad. Se esconden detrás de Dios, detrás de lo trascendente, para huir del sexo, porque le tienen miedo al sexo, porque el sexo les hace temblar. Buscan refugio en la repetición de mantras y oraciones para olvidarse del sexo. Siempre que veáis a un hombre invocando el nombre de Dios, fijaos bien en él. Tras la repetición del nombre de Dios se oculta el eco del sexo. En cuanto aparezca una mujer, ese hombre empezará con la letanía, pasando las cuentas del rosario a mayor velocidad y entonando el nombre de Rama a voz en grito. ¿Por qué? El sexo empuja desde su interior, y esos que quieren huir de él intentan no hacerle caso, sofocarlo, suprimirlo entonando el nombre de Dios. Si esos trucos tan sencillos pudieran cambiar la vida de las personas, el mundo habría mejorado hace mucho tiempo. Pero no es tan fácil. Hay que entender el sexo para entender la búsqueda espiritual. ¿Por qué? Es como alguien que quiere ir de Bombay a Calcuta e intenta averiguar dónde está Calcuta. Pero si esa persona ni siquiera sabe dónde está Bombay, dónde se encuentra en relación con Calcuta, ¿cómo logrará su objetivo? Para ir de Bombay a Calcuta, es necesario saber dónde se encuentra Bombay, su emplazamiento. ¿Dónde está situado el lugar en el que me encuentro ahora? Únicamente así podrá dirigir sus pasos hacia Calcuta. Sin la información sobre Bombay, toda la información sobre Calcuta carece de sentido, porque el viaje tiene que empezar en Bombay. El viaje debe comenzar en Bombay, y el principio es lo primero. El final llega después. ¿Dónde te encuentras ahora? Dices que deseas emprender el viaje hacia la superconsciencia. Muy bien. Dices que deseas llegar a Dios. Muy bien. ¿Pero dónde te encuentras ahora? Estás metido de lleno en el sexo, en la lujuria. Es ahí donde vives, y a partir de ahí iniciarás el viaje. Por eso, lo primero que hay que hacer es comprender dónde estás. Hay que conocer la realidad en primer lugar para darse cuenta de qué posibilidades hay. Para saber qué puede ser, en primer lugar tienes que saber qué es. Para comprender el último tramo hay que comprender el primero, porque el primer paso allanará el terreno para el último tramo del viaje. Si das el primer paso en falso, ¿cómo llegarás a tu destino? Por lo tanto, es más importante comprender el sexo en primer lugar que comprender la superconsciencia. ¿Qué por qué es tan importante? Porque no se puede acceder a lo trascendente sin haber comprendido antes el sexo. De modo que os ruego que no pidáis lo imposible. En cuanto a la autoridad, ¿cómo podéis decidir que yo sea una autoridad o no? Nada de lo que diga yo será decisivo, puesto que se pone en duda mi autoridad. Si os digo que soy una autoridad, no tiene sentido. Tampoco tiene sentido que diga que no soy una autoridad, porque el tema de debate, una vez más, se centraría en si la persona que hace tales declaraciones es o no una autoridad. De modo que, diga lo que diga, carecerá de sentido. Lo que os digo es que experimentéis con el sexo y averigüéis por vosotros mismos si soy o no una autoridad. Llegaréis a conocer la verdad de lo que digo cuando viváis la experiencia vosotros mismos. No existe otro medio. Por ejemplo, si os dijera que se aprende a nadar de esta u otra manera, podríais dudar de si digo la verdad o no.
Yo os respondería que vinierais a un sitio donde pudierais adentraros en el agua conmigo. Si mi consejo os ayudara a atravesar el río a nado, sabríais que lo que digo es verdad, y que sé lo que digo. Quien me ha interpelado también ha dicho que Freud podría ser una autoridad. Pero lo más probable es que Freud no supiera nada sobre lo que os estoy hablando. Freud no podía elevarse por encima del nivel mental. No tenía ni la más remota idea de la existencia del sexo espiritual. Toda la obra de Freud, toda su información, trata sobre el sexo enfermizo, la conducta histérica, la masturbación, todo es una investigación sobre eso. Es una investigación sobre el sexo enfermizo y pervertido, lo patológico, en busca del tratamiento de los enfermos. Freud era médico. Por eso, los estudios que realizó con personas, en Occidente, fueron en el nivel mental del sexo. No escribió ni un solo texto sobre lo que podría llamarse el sexo espiritual. De modo que si queréis investigar la veracidad de lo que he dicho, solo podréis seguir un sendero, el del tantrismo. Dejamos de pensar en el tantrismo hace miles de años. El tantrismo hizo las primeras tentativas en el mundo para elevar el sexo a la dimensión espiritual. Los templos de Khajuraho, Puri y Konark dan testimonio de esos esfuerzos. ¿Habéis estado en Khajuraho? ¿Habéis visto las imágenes que hay allí? Experimentaréis dos fenómenos prodigiosos. En primer lugar, al contemplar esas imágenes de parejas desnudas en pleno acto sexual, no las consideraréis groseras, no veréis nada feo ni malo en las imágenes de hombres y mujeres desnudos copulando. Y en segundo lugar, al verlas experimentaréis una sensación de paz, os envolverá la sensación de lo sagrado. Quizá os sorprenda vuestra reacción. Los autores de esas estatuas conocieron íntimamente el sexo espiritual. Si veis el rostro de un hombre poseído por el deseo sexual, si miráis su rostro y sus ojos, parecerá feo, aterrador, bestial, veréis una lujuria amenazante, perturbada. Cuando una mujer ve incluso a su amado, al hombre con el que mantienen más intimidad y al que más quiere, aproximándose a ella lleno de lujuria, ve en él a un enemigo, no a un amigo. Incluso para la mujer más enamorada, un hombre que se le aproxima con actitud lujuriosa le parece un mensajero del infierno, no del cielo. Pero al ver los rostros de esas estatuas de Khajuraho, tenemos la sensación de estar viendo el rostro de Buda o de Mahavira. La calma y la serenidad de los rostros de esas estatuas, de las parejas en el acto sexual, son las del Samadhi. Al mirar las estatuas, el corazón se nos impregna de una suave paz, de una sensación de lo sagrado. Y nos embarga el asombro. Si pensáis que os dominará la sexualidad tras haber visto imágenes y estatuas de desnudos, os ruego que vayáis inmediatamente a Khajuraho, sin tardar. Khajuraho es un monumento único en la Tierra en la actualidad. Pero los moralistas de India opinaban que se deberían cubrir de barro los muros de Khajuraho porque las imágenes pueden incitar a la gente a copular. A mí eso sí que me asombra. Quienes construyeron Khajuraho comprendían que quien se sentara ante las estatuas y las contemplara durante una hora se libraría de la lujuria. Esas estatuas son objeto de meditación desde hace milenios. A quienes estaban obsesionados con el sexo se los enviaba a los templos de Khajuraho y se les pedía que meditaran sobre las estatuas, que se embebieran de ellas. Resulta asombroso que aunque tengamos acceso a esta misma verdad en la vida cotidiana, no hayamos sido capaces de verla. Por ejemplo, si vemos a dos personas peleando en la calle, nos dan ganas de detenernos y presenciar la pelea. ¿Por qué? ¿Os habéis parado a pensar qué provecho sacáis al contemplar cómo se pelea la gente? Dejando un montón de cosas urgentes a un lado, nos quedamos media hora viendo la pelea. ¿Por qué? ¿Qué beneficio obtenemos? Probablemente no os deis cuenta de que sí existe un beneficio. Al observar a los dos hombres peleando, el arraigado instinto de pelea que existe en nuestro interior pasa por una catarsis. Se desvanece, es expulsado. Si una persona se sienta tranquilamente a meditar sobre las imágenes del acto sexual durante una hora, desaparece la locura interior, la sexualidad incontrolada. Un hombre que trabajaba en una oficina fue a ver a un psiquiatra porque tenía un problema. Estaba muy enfadado con su jefe. En cuanto el jefe le decía cualquier cosa se sentía insultado, humillado, y sentía la tentación de quitarse un zapato y golpearle con él. ¿Pero cómo vas a golpear a tu jefe? Resulta muy difícil encontrar a alguien que no sienta deseos de golpear a su jefe en alguna ocasión.
Si eres jefe, eres consciente de eso. Si eres empleado, también. Un empleado se duele de ser solo un empleado, y desea vengarse. Pero si estuviera en situación de vengarse, ¿por qué sería empleado de alguien, en primer lugar? Se siente impotente y continúa reprimiendo cosas en su interior. Este hombre no hacía más que reprimir el deseo de golpear a su jefe. Al final ese deseo se convirtió en una enfermedad interna, hasta el punto de que tenía miedo de pegar realmente a su jefe algún día, y empezó a dejarse los zapatos en casa. Pero no podía olvidarse de los zapatos. Siempre que veía a su jefe, automáticamente se llevaba las manos a los pies. Por suerte, tenía los zapatos en casa, de modo que se sentía un poco más tranquilo. Pero no podía librarse de los zapatos simplemente dejándoselos en casa. Se le aparecían mentalmente, enormes. Cuando jugueteaba con una pluma, dibujaba zapatos en el papel. En los momentos de ocio dibujaba zapatos. Los zapatos empezaron a obsesionarle, y tenía miedo de agredir algún día a su jefe. De modo que le dijo a su familia que sería mejor que dejara de ir a la oficina, que quería jubilarse. Dijo que se encontraba en tal estado mental que no le hacían falta sus zapatos, que podía cogerlos de cualquiera para golpear a su jefe. Incluso había empezado a mover las manos hacia los pies de sus compañeros. La familia pensó que se estaba volviendo loco y le llevaron a un psiquiatra. El psiquiatra dijo que no debía preocuparse demasiado por la enfermedad, que tenía cura. Le aconsejó que colgara una fotografía de su jefe en su casa y que le diera zapatazos religiosamente todas las mañanas, 5 veces, como un ritual religioso que no pudiera saltarse. Debía observar el ritual a diario, como las oraciones matutinas, y repetirlo al volver de la oficina. La primera reacción de aquel hombre fue pensar qué tontería. Aunque le pareció bien la idea, le gustó. Colgó la foto e inició el ritual prescrito. El primer día, cuando fue a la oficina tras haber golpeado 5 veces la fotografía con un zapato, tuvo una experiencia nueva. No estaba tan enfadado con su jefe como de costumbre. Y, al cabo de un par de semanas, trataba a su jefe con gran amabilidad. El jefe también notó el cambio, pero, naturalmente, no sabía qué ocurría. Le preguntó a su empleado: «Estás muy amable conmigo últimamente, muy obediente. ¿A qué se debe?» «Será mejor que no me lo pregunte», contestó el empleado. «No se lo puedo contar». ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Puede cambiar algo por el simple hecho de dar golpes a una fotografía? Sí, al golpear la foto, el deseo de aquel hombre de golpear a su jefe con un zapato se desvaneció, se evaporó. Debería haber templos como los de Khajuraho, Konarkpuri en todos los pueblos, en todos los rincones del país. Los demás templos no se necesitan. No tienen nada de científico, no tienen significado ni propósito. Solo son pruebas de estupidez. Únicamente son pruebas de un pensamiento primitivo. Pero los templos de Khajuraho tienen un sentido. Aquellos cuya mente esté desbordada por la sexualidad deberían ir allí a meditar. Al volver, se sentirán alegres, en paz. No cabe duda de que los tántricos intentaron transformar el sexo en espiritualidad, pero los moralistas, los predicadores de la moralidad en India, esas almas impias, no dejaron que su mensaje llegara a las masas. Tampoco quieren que les llegue mi mensaje. Tras mi primera charla sobre este tema en Bombay, recibí una carta de un amigo en la que me decía: «Si no dejas de decir esas cosas, te pegarán un tiro». Quise contestarle, pero este caballero al que tanto le gusta apretar el gatillo es al parecer un cobarde. En la carta no había firma ni remite. Probablemente tenía miedo de que lo denunciara a la policía. Sin embargo, si está aquí presente, y sé que si está, se habrá escondido detrás de un árbol o de una pared, si anda por aquí, quiero decirle que no tengo intención de denunciarle a la policía. Debería darme su nombre y dirección para que al menos pudiera responderle. Pero si ni siquiera tiene valor para eso, le contestaré desde aquí para que me oiga. En primer lugar, no tenga tanta prisa por pegarme un tiro, porque en el momento en que me dispare lo que esté diciendo quedará sellado como algo verdadero. Si no hubieran crucificado a Jesús, el mundo le habría olvidado hace tiempo. En cierto sentido, sus perseguidores le hicieron un favor al crucificarle. He oído decir que el propio Jesucristo planeó su crucifixión. Quería que le crucificaran porque así sus palabras perdurarían y resultarían beneficiosas para millones de personas.
Es muy probable, porque Judas, que vendió a Jesucristo por 30 monedas, era uno de sus discípulos más queridos. No resulta muy creíble que alguien que había pasado tantos años con Jesús le vendiera por 30 monedas a menos que el mismo Jesús se lo pidiera, a menos que el mismo Jesús le pidiera que se aliara con sus enemigos, para que sus palabras fueran inmortales y salvaran a millones y millones de personas. En la actualidad podría haber 300 millones de jainistas en el mundo en lugar de 3 millones si Mavirá hubiera sido crucificado. Pero Mavirá murió en paz. Probablemente nunca había oído hablar de crucifixiones. Nadie intentó crucificarle, ni él intentó que nadie lo hiciera. Hoy en día, la mitad del mundo es cristiano, y no existe ninguna otra razón para ello salvo que Jesús fue clavado en la cruz, al contrario que Buda, Mahoma, Mavirá, Krishna o Rama. Y es posible que el mundo entero sea cristiano algún día. Por tanto, le digo a ese amigo que no tenga demasiada prisa por pegarme un tiro, porque será él quien salga perdiendo. En segundo lugar, quiero decirle que no tiene que preocuparse demasiado, porque no tengo la menor intención de morir en la cama. Haré todo lo posible para que alguien me pegue un tiro, o sea, que no hace falta que se precipite. Cuando llegue el momento, deseo que alguien me mate de un disparo. La vida es útil, y cuando asesinan a alguien, la muerte también resulta útil. Una muerte cargada de balas a veces puede conseguir lo que no ha conseguido una vida. Hasta ahora, los enemigos siempre han cometido el mismo error. Los que le dieron el veneno a Sócrates, los que asesinaron a Mansoor, o Godse, el hombre que mató al Mahatma Gandhi. Godse no comprendió que ninguno de los seguidores de Gandhi habría logrado prolongar el recuerdo de Gandhi hasta el extremo que lo consiguió él por el hecho de asesinarle. Gandhi juntó las manos, saludando, cuando estaba moribundo. Ese gesto, ese namaste, es muy significativo. Es la expresión de que el último y mejor discípulo de Gandhi por fin había llegado, el hombre que le haría inmortal. Dios había enviado al hombre que necesitaba. La trama de la vida, el relato de la vida, son complejos. Las cosas no son tan sencillas como parecen. Quien muere en la cama muere para siempre, mientras que quien muere a manos de un asesino continúa viviendo. Mientras se preparaba el veneno para Sócrates, varios amigos suyos preguntaron qué harían después con el cadáver. ¿Incinerarlo, enterrarlo o qué? Sócrates se echó a reír y dijo, si seréis tontos. Vosotros no lo sabéis, pero nunca conseguiréis libraros de mí. Yo seguiré viviendo incluso cuando todos vosotros ya no estéis aquí. El truco que he elegido para morir es simplemente para que me ayude a vivir eternamente. De modo que mi amigo, si es que está aquí, debe comprender todo esto y no precipitarse. Si se precipita, él será quien salga perdiendo. A mí no me pasará nada. Yo no soy de los que matan las balas, sino de los que sobreviven a todas las balas. Ese hombre no debería tener prisa por pegarme un tiro, ni preocuparse, porque pienso hacer todo lo posible para no morirme en la cama. Esa clase de muerte no favorece a nadie. Esa clase de muerte es un desperdicio, una muerte inútil. También la muerte debe cumplir un objetivo. Y el tercer punto que ese hombre debe recordar es que no ha de tener miedo a firmar las cartas, no ha de tener miedo a escribir su dirección. Porque cuando tengo la sensación de que alguien está realmente dispuesto a pegarme un tiro, yo estoy dispuesto a acudir a un sitio, a cierta hora, sin haberle dado cuentas a nadie, de modo que él no tenga nada que ver con lo que ocurra. Pero serán esas ideas, esas locuras, ese fanatismo religioso. Y ese pobrecillo que escribió la carta seguramente está convencido de estar protegiendo a la religión. Me escribió porque pensaba que yo trataba de destruir la religión, mientras que él trataba de preservarla. No hay nada malo en sus intenciones. Sus sentimientos eran sinceros y, en su opinión, religiosos. Pero es precisamente esa clase de personas religiosas las que han causado problemas al mundo. Tienen muy buenas intenciones, pero la inteligencia de los idiotas. Durante siglos, los moralistas y quienes son como ellos han puesto obstáculos a la plena manifestación de las verdades de la vida, no han permitido que la verdad saliera a la luz. Por este motivo se ha propagado la ignorancia y vamos a tientas, y caemos en la oscura noche de la ignorancia. Y en medio de esa oscuridad, los predicadores morales erigen altos púlpitos para pronunciar sus sermones.
Pero también es verdad que el día en que seamos mejores personas, el día en que el rayo de la verdad ilumine nuestras vidas, el día en que vislumbremos la superconsciencia, el día en que empecemos a ver lo divino en nuestra vida cotidiana, esos predicadores no servirán de nada. No habrá lugar para ellos. El predicador tiene importancia mientras la gente anda perdida en la oscuridad. En un pueblo se necesita un médico mientras la gente enferma. Dejará de necesitarse si la gente deja de ponerse enferma. Los profesionales de la medicina viven de una paradoja, porque dependen para su sustento de que la gente contraiga enfermedades. Aparentemente, un médico trata a sus pacientes, pero en el fondo espera que se pongan enfermos. Y cuando hay una epidemia, da gracias a Dios por el negocio. Me contaron la siguiente historia. Una noche, un grupo de amigos estaba celebrando una gran fiesta en un bar. Comieron, bebieron y se divirtieron hasta después de medianoche. Cuando empezaron a marcharse, el propietario del bar le dijo a su mujer: «Demos gracias a Dios por enviarnos clientes tan derrochadores. Si siguen viniendo, pronto seremos ricos». El anfitrión de la fiesta, que estaba pagando la cuenta, lo oyó y le pidió al propietario del bar que rezara por la prosperidad de su negocio para que pudieran volver muchas veces. El propietario le preguntó: «¿Y a qué se dedica usted, señor?». «Soy director de una funeraria», contestó aquel hombre. «Mi negocio depende de que muchas personas mueran. De igual manera, la profesión de un médico puede consistir en curar, pero cuantas más personas enferman, más dinero gana. En el fondo, espera que sus pacientes no se recuperen demasiado pronto, y por eso los pacientes tardan tiempo en curarse, sobre todo los ricos. Los pobres se recuperan más rápidamente porque el médico no gana mucho si están enfermos mucho tiempo. Los beneficios proceden de los clientes ricos, y por eso los cura lentamente. Además, los ricos siempre se encuentran mal. Son la respuesta a las oraciones de un médico, cuyo deseo oculto influye en su actitud para que el paciente no se cure demasiado rápido. La situación de un predicador no es distinta. Su púlpito se hace más alto cuanto más inmoral es la gente, cuantos más elementos antisociales existen, cuanto más se propagan el vicio, la corrupción y la anarquía. Entonces se le necesita más para que exhorte a las personas a observar la no violencia, a ser veraces, honradas, a observar ese mandamiento, el otro y así sucesivamente. Si la gente fuera recta, disciplinada, tranquila, honrada y santa, la profesión de predicador dejaría de existir. No habría lugar para ella. ¿Y por qué hay en India más predicadores y dirigentes religiosos que en ningún otro lugar del mundo? ¿Por qué cada pueblo y cada casa tiene su predicador, su gurú, su líder religioso o sacerdote? ¿Por qué hay tal cantidad de hombres santos en este país? No porque India sea un país profundamente religioso donde solo nacen sabios y grandes almas. Se debe a que, hoy en día, es el país más irreligioso e inmoral del mundo. Por eso tantos predicadores encuentran oportunidades de oro para prosperar en este país. Se ha convertido en nuestra enfermedad endémica. Un amigo mío me envió un artículo de una revista norteamericana. Quería conocer mi opinión sobre un defecto que había encontrado en el texto. Es un artículo humorístico, que asegura que se pueden determinar las características nacionales básicas de cualquier nación emborrachando a un nativo. Si se emborracha a un holandés, se abalanzará sobre la comida y se negará a levantarse de la mesa. En cuanto se tome una copa, se pasará comiendo 2 o 3 horas. Si un francés bebe, le dará por cantar y bailar. Si se emborracha a un inglés, se sentará en un rincón, a solas. Normalmente, los ingleses son callados, y cuando se emborrachan se quedan aún más apagados. Así se presentan en el artículo las reacciones típicas de diversas nacionalidades. Pero, por error o por ignorancia, no se menciona la característica india. Mi amigo me preguntaba qué pensaba yo sobre el asunto. ¿Qué pasaría si un indio bebiera demasiado? Yo le contesté que la respuesta se conocía en el mundo entero. Cuando un indio se emborracha, inmediatamente se pone a dar un sermón. Esta es nuestra característica nacional. Esta interminable serie de predicadores, ascetas, monjes y gurús es el signo de una enfermedad muy extendida, de una inmoralidad muy propagada. Y lo más extraño es que, en el fondo, ninguno de ellos desea la extinción de la inmoralidad. No desean que se erradique esa enfermedad, porque si se cura, dejarán de hacer falta los predicadores.
Internamente ansían que continúe la enfermedad, que aumente la enfermedad. La forma más fácil de contribuir a que esa enfermedad siga propagándose sin obstáculos consiste en no permitir que surja un conocimiento global de la vida y en asegurarse de que el hombre no llegue a comprender lo más profundo de la vida. Así continuarán propagándose la inmoralidad y la corrupción. Si las personas logran comprender lo más profundo de la existencia, la inmoralidad desaparecerá inmediatamente de sus vidas. Y quisiera que os fijarais en el hecho de que el sexo es la entidad con mayor responsabilidad en la inmoralidad humana. En él se encuentran las raíces básicas, fundamentales, de la perversión y la corrupción de los seres humanos. Por eso los predicadores nunca quieren hablar del asunto. Un amigo me envió una nota en la que decía: ningún santo, ninguna gran alma religiosa habla jamás sobre el sexo. La alta estima en que te tenía ha disminuido muchísimo por tus charlas sobre el sexo. Yo le contesté: no tiene nada de malo. Era antes, cuando me respetabas, cuando estaba mal. La situación actual es la debida. ¿Qué necesidad tienes de respetarme? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuándo he pedido yo respeto? Si me tenías respeto, te equivocabas. Si ya no me lo tienes, eres muy amable. Ya no soy una gran alma. Si alguna vez hubiera deseado ser una gran alma me habría preocupado mucho. Habría dicho: perdón, he dicho todo esto por error. Nunca he sido Mahatma, una gran alma. No lo soy y no quiero serlo. No puede haber hombre más ruin y egoísta que el que quiere ser Mahatma en este ancho mundo poblado de seres humanos pobres y desgraciados. Donde hay tantas personas desdichadas, donde hay tal océano de pobres almas, de almas miserables, imaginarse ser una gran alma, un gran hombre es un pecado. Yo anhelo la grandeza de la humanidad. Deseo ver una gran humanidad, pero no ser una gran alma. Los días de las grandes almas deben tocar a su fin. Lo que hace falta es una gran humanidad, no grandes hombres. Ha habido muchos grandes hombres y, ¿de qué ha servido? Así que me gustó que al menos alguien se sintiera decepcionado. La decepción de una persona no se trata de un asunto sin importancia. Quizá ese hombre pensara que al decir eso me tentaría, que puedo prepararme para ser una gran alma, un gran profeta, si no hablo sobre esos temas. Hasta ahora, así se han preparado las personas para ser grandes almas y grandes profetas. Naturalmente, esos débiles nunca dijeron nada que hubiera podido arrebatarles su posición de grandes almas. En su preocupación por mantener esa posición, nunca se han preocupado por el perjuicio para la vida. A mí no me interesa la posición de las grandes almas. No tengo tales pensamientos, ni siquiera se me pasan por la cabeza. Me falta el aire si alguien se empeña en considerarme Mahatma. En los tiempos que corren, resulta tan fácil ser Maharishi, Mahatma, que parece inconcebible. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido fácil. De modo que no hay que plantearse eso. Lo que hay que plantearse es la siguiente pregunta: ¿cómo se puede evolucionar hacia la grandeza? ¿Qué podemos hacer para alcanzar ese objetivo? ¿En qué podemos pensar? ¿Qué debemos explorar? Creo que lo que os he dicho sobre el tema fundamental os ayudará a dar una nueva dirección a vuestra vida, de la que surgirá un nuevo camino, y vuestro camino se transformará gradualmente, dirigiéndose hacia el alma. Tal y como sois ahora, solo sois vuestra sexualidad, no vuestra alma. Mañana, también podéis transformaros en alma. ¿Pero cómo ocurrirá? Mediante una transformación completa de la energía sexual, mediante la elevación constante de esa energía. Se plantean muchas preguntas sobre lo que dije ayer. Quiero decir algo al respecto. Dije que deberíais esforzaros por manteneros continuamente alerta con el fin de vislumbrar el samadhi en el sexo e intentar comprender ese punto, ese destello de samadhi que aparece como un relámpago en medio del acto sexual. El relámpago brilla un momento y después desaparece. Intentad comprender ese estado y en qué consiste. Intentad conocerlo, aferraos a él. Si lográis vislumbrarlo incluso una vez, tomaréis conciencia de que no sois un cuerpo. En ese momento, sois incorpóreos. Durante esas fracciones de segundo no sois un cuerpo. En ese destello del tiempo os transformáis en otra cosa, en el alma. Si vislumbráis esa maravilla incluso una sola vez, podréis profundizar y aferraros a ella mediante la meditación. Se puede experimentar y vivir plenamente con la meditación.
Cuando este conocimiento pase a formar parte de vuestra comprensión y de vuestra vida, ya no habrá lugar en vuestra vida para el sexo. ¿Qué ocurriría con la procreación si desapareciese el sexo? Si tras haber experimentado la superconsciencia, todos llegamos al celibato, ¿qué ocurrirá con las nuevas generaciones? Desde luego, la procreación no será como la de hoy en día. La procreación actual está bien para los gatos, perros y gusanos, pero no para los seres humanos. Ha de ser así, esta procreación de niños, irreflexiva, accidental, sin objetivos. Seguir teniendo montones de hijos, multitudes. Ya hay una enorme multitud. Nuestra población ha ascendido a proporciones tan increíbles que si no se controla a tiempo, dentro de 100 años no tendremos espacio ni para mover los codos. Dentro de 100 años, la gente tendrá la sensación de estar en medio de una reunión multitudinaria continuamente. Convocar una reunión multitudinaria será innecesario, e imposible. Este amigo ha planteado bien la pregunta. ¿Con tanto celibato, cómo se tendrán hijos? Hay algo que quiero decir a este amigo, y todos los demás deberíais tomar nota, porque es importante. Se puede procrear con el celibato, pero el significado y el objetivo de esa procreación adquieren una nueva dimensión. Los niños nacen por mediación del sexo, pero tal y como ocurre ahora, es algo puramente accidental. Nadie mantiene relaciones sexuales para tener hijos. Tenemos otros motivos, y los niños simplemente son un resultado. Los niños son como cuando te llega gente a la que no has invitado a tu casa, y ya sabes que no se siente tanto cariño por esas personas como por las que sí has invitado. Sabéis cómo se trata a quienes no han sido invitados. Lo preparáis todo para que se sientan cómodos y les servís comida. Los recibís amablemente y los tratáis bien, pero es todo superficial. En el fondo, no sentís ningún cariño por ellos. No paráis de pensar, a ver cuándo se marchan estos pesados. Los niños no deseados se van a enfrentar a una situación desagradable. Su destino no será que los traten bien. Si los padres no los deseaban, si no eran la respuesta a un profundo deseo, son un subproducto. No son el producto fundamental, sino la paja que acompaña al grano. Y se han realizado esfuerzos en el mundo entero, desde la época de Vatsyayana hasta nuestros días, para desvincular el sexo de la procreación. A partir de ahí se ha desarrollado el control de la natalidad. Se inventaron medios artificiales para disfrutar del sexo y, al mismo tiempo, no tener hijos. Se han realizado esfuerzos durante siglos para desvincular el sexo de la concepción. En las antiguas escrituras ayurvédicas aparecen recursos para evitar el embarazo. Hoy en día, a los ministros de sanidad les preocupan las mismas cosas que nos muestran las escrituras ayurvédicas de hace 3, 4 o 5 mil años. ¿Por qué? ¿Por qué intentamos inventar cosas en este terreno? Porque los niños son un incordio, se entrometen en todo, nos cargan de responsabilidades, y además, existe el peligro de la apatía de la mujer hacia el sexo tras el parto. Los hombres tampoco quieren hijos. Un hombre quizá desee hijos si aún no los tiene, pero no porque le gusten, sino porque le gustan sus riquezas. ¿Quién las heredará el día de mañana? Cuando un hombre desea un hijo, no penséis que su alma lo anhela. No. Ha amasado su fortuna a base de trabajo. ¿Quién sabe en qué manos caerá tras su muerte? Necesita un heredero, alguien de su propia sangre, para que ponga a salvo sus riquezas. Nadie desea un hijo por el hijo mismo. Siempre hemos intentado evitarlos, pero ellos siguen llegando por sí solos. Solo queremos disfrutar del sexo y de repente se presenta un niño. De modo que son únicamente un fenómeno asociado, esas criaturas son derivados de la sexualidad y por eso son enfermos, débiles, desgraciados, tristes y están angustiados. También pueden nacer del celibato, pero no serán los subproductos del sexo. El sexo será simplemente un medio para traer al mundo a esos niños, no un fin en sí mismo. Cuando se viaja a algún sitio en un carro de bueyes, el carro no es el objetivo. Cuando se sube a un avión para ir a Delhi, el objetivo es ir a Delhi, no el avión en sí mismo. El avión es el medio para llegar a Delhi. Cuando se haya llegado al estado del celibato, cuando se haya completado el viaje del sexo a la superconsciencia, se desearán hijos. Pero entonces el hijo será una verdadera creación. El sexo solo supondrá un medio para conseguirlo.
Y en la misma medida en que se han realizado tantos esfuerzos hasta el momento presente, y tened muy en cuenta lo que voy a decir, para disfrutar del sexo y no tener hijos, la nueva humanidad realizará esfuerzos para tener hijos y evitar el sexo. ¿Me entendéis? Si se extiende el celibato, el brahmacharya, lo que buscaremos en ese mundo será cómo tener hijos evitando el sexo en lugar de lo que ocurre actualmente, que consiste en mantener relaciones sexuales evitando tener hijos. Y eso es posible, no existe ninguna dificultad. Se puede hacer. No existe relación alguna entre el celibato y el fin del mundo. Sí, ya se ha planteado la relación entre el fin del mundo y la sexualidad. Si seguís teniendo hijos, el mundo tocará a su fin, sin necesidad de bombas atómicas ni bombas de hidrógeno. La tasa de natalidad no para de crecer. Y la humanidad, que parece un enjambre nacido de la sexualidad, se autodestruirá. Del celibato nacerá un ser humano completamente distinto. Podrá gozar de una longevidad inimaginable. La salud será prodigiosa, la gente se verá libre de enfermedades. El cerebro tendrá una capacidad que raramente encontramos en los genios. La fuerza misma de la vida de una persona, su verdad, su calidad religiosa, todo eso será distinto. Las personas nacerán con la religiosidad en su interior. Nacemos con la irreligión, vivimos y morimos con la irreligión. Y por eso hablamos de la religión noche y día. La nueva humanidad no tendrá que discutir sobre la religión, porque la religión estará en la vida de todos. Hablamos de las cosas que no forman parte de nuestra vida, no de las cosas que sí forman parte de nuestra vida. No hablamos del sexo porque es nuestra vida entera, mientras que no paramos de hablar de Dios porque, tal y como es nuestra vida, no tiene nada que ver con Dios. En realidad, lo compensamos hablando de cosas que no hemos logrado en la vida. Quizá hayáis observado que las mujeres cotillean más que los hombres. Las mujeres se ponen de palique con todos, con los vecinos, los amigos. Dicen que resulta difícil imaginarse a dos mujeres juntas en silencio durante un rato. He oído que una vez se organizó un gran concurso en China para elegir al mayor mentiroso del país. El ganador recibiría un gran premio, y los mejores mentirosos se congregaron en el lugar elegido para el concurso. Cuando le llegó su turno, un hombre dijo: fui a un parque y vi a dos mujeres sentadas en un banco calladas durante 5 minutos. Se formó gran alboroto y se oyó una ovación. La gente gritó: no puede haber mayor embuste. El primer premio para este hombre. Aquel hombre ganó el concurso. ¿Por qué hablan tanto las mujeres? Los hombres tienen su trabajo, pero las mujeres no tienen mucho que hacer. Cuando no hay mucho trabajo, mucha actividad, siempre hay cotilleo. Esta característica femenina coincide con el carácter nacional de India. En este país nadie hace nada. Se pasan el día de charleta. El hombre nuevo, el hombre que nazca del celibato, no se limitará a hablar, vivirá la vida. El hombre nuevo no hablará de la religión, sino que la vivirá. Todos se olvidarán de la religión como si fuera algo separado de sus vidas, porque será algo normal, natural. Solo pensar en un ser humano así es maravilloso, es prodigioso. Han nacido unos cuantos seres humanos así, pero son algo excepcional. De vez en cuando, muy de vez en cuando, nace un ser humano maravilloso, un Mahavira, de tal modo que ni la ropa más costosa puede embellecerlo más. Y por eso se presenta sin ropa, desnudo. La fragancia de la belleza de un ser humano así se propaga por todas partes. La gente se agolpa a su alrededor para verle. Es tan bello como una estatua de mármol. De él irradiaba tanta luz y tanta vitalidad que aunque se llamaba Vardhamana, el guerrero, le llamaban Mahavira, el gran vencedor. El esplendor del celibato irradia de tal modo de su persona que los demás se quedan pasmados. Ese hombre es un ideal. De vez en cuando nace un Buda, un Jesucristo, un Lao Tzu. En toda la historia de la humanidad, esas personas se pueden contar con los dedos de las manos. El día en que los niños nazcan del celibato, sí, prestad atención, porque diréis: ¿cómo van a nacer niños si somos célibes? Pero yo hablo de un concepto completamente distinto. El día en que nazcan niños del celibato, todo el mundo será tan bello, tan poderoso, habrá tales genios, personas tan inteligentes, que no tardarán demasiado en llegar a la consciencia universal. La conocerán de una forma tan natural como quien se va a dormir por la noche.
Pero si alguien padece insomnio y le dices que puede quedarse dormido en cuanto apoye la cabeza en la almohada, te lo negará, dirá que es una cochina mentira. Dirá: doy vueltas y vueltas en la cama, me levanto, cojo el rosario, cuento ovejas, pero no me sirve de nada, no puedo dormir. Me estás mintiendo. ¿Cómo me puedo dormir enseguida, nada más acostarme? Me estás mintiendo, porque lo he intentado todo y no me vence el sueño. Muchas noches no puedo dormir ni un momento. Entre el 30 y el 40% de los habitantes de ciudades como Nueva York toman pastillas para dormir. Y se teme que dentro de 100 años, ni un solo estadounidense será capaz de dormir de forma natural, que todo el mundo tendrá que tomar tranquilizantes antes de irse a la cama. Otra cosa es que en India surja esa situación dentro de 200 años, pero de todos modos surgirá, porque los dirigentes indios están decididos a competir con ellos. Dicen: no nos podemos quedar atrás. Tenemos que competir con ellos en todas las enfermedades. De modo que es bastante posible que dentro de 500 años la humanidad entera se vaya a la cama con una pastilla para dormir. E inmediatamente después de nacer, el niño necesitará un tranquilizante en lugar de leche, porque no se ha sentido en paz ni siquiera en el vientre de su madre. Entonces resultará difícil convencer a la gente de que hace 500 años bastaba con cerrar los ojos para dormirse. Dirán que es imposible, preguntarán cómo lo hacían. Resultará muy difícil convencer a los seres humanos nacidos del celibato de que antes no eran honrados, de que eran ladrones y asesinos, de que se suicidaban, de que consumían venenos, de que se mataban unos a otros y de que libraban guerras. Les resultará muy difícil creer que pudieran ocurrir tales cosas. Hasta ahora, se ha procreado mediante la sexualidad, una sexualidad que no va más allá de la fisiología. Pero pueden hacer el sexo espiritual, y entonces comenzará una nueva vida para la humanidad. Durante los últimos 4 días os he hablado sobre el nacimiento de esa nueva vida. Habéis atendido a mis charlas con mucho cariño y serenidad. Y a veces he dicho cosas que os habrá costado trabajo escuchar con cariño y serenidad, que en ocasiones os habrán resultado duras. Es más, un amigo mío me dijo que temía que algunas personas se opusieran a estas charlas, porque no se debe hablar de tales cosas, y que yo debería dejarlo. Le respondí: ojalá hubiera habido gente con tanto valor. Pero ¿dónde están las personas capaces de levantarse y decirle a alguien que cierre la boca? Si hubiera esa clase de personas en este país, con ese valor, hace tiempo que habría desaparecido una interminable lista de imbéciles que predican estupideces. Pero no es así. Le dije: llevo tiempo esperando a que alguien se atreva a levantarse un día y pedirme que me calle. ¡Qué alegría, poder discutir con semejante persona! De modo que habéis escuchado todo esto, y algunos amigos temen que alguien proteste, con todo su cariño. Sois todos muy amables y no sé cómo agradecéroslo. Al fin y al cabo, lo que más deseo es que la energía sexual de cada persona se transforme en una escalera para llegar al templo de la superconsciencia. Muchísimas gracias. Y, por último, me inclino ante el Dios que habita en todos vosotros. Aceptad mis respetos, por favor.